Muy buenas noches, estimados colegas, estudiantes de Derecho, operadores de Derecho y operadores del sistema de justicia de los diferentes países que nos están observando a través de esta plataforma virtual de Facebook Live de cursos jurídicos EJUC 2020. Tengan ustedes muy buenas noches y ya contamos en esta sala con el honor, ya está el ponente, el doctor Klaus Mendoza Cabrera, quien nos va a estar disertando dentro del curso especializado de estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente el doctor cierra con broche de oro estos 2 meses que ha tenido de duración el curso y pues que en la que diversos ponentes, no solamente peruanos, sino de diversas nacionalidades, han venido hablando justamente sobre las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Klaus Mendoza Cabrera cierra este curso con la clase o la ponencia denominada La presunción de inocencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pasar a leer su hoja de vida del doctor. El doctor ha sido titulado profesional como abogado en la Universidad Privada San Juan Bautista. Asimismo, tiene estudios de maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. También tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista. Es maestrando de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Católica de Trujillo. Ha sido asesor de diversas empresas en el ámbito privado. Asimismo, ha laborado en el estudio jurídico Cabero y Asociados. Tiene diversa formación en capacitaciones como tecnología y proceso y constitución. Asimismo, se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho en el capítulo ICA en Perú. Ha sido panelista en diversas conferencias, eventos académicos organizados no solamente en el Perú. Aquí veo, bueno, no solamente organizados por la Corte Superior de Justicia de ICA, sino también por la Sociedad Peruana de Derecho. Tenemos aquí ha participado también como autor de diversos artículos, entre ellos los siguientes: la oralidad en el proceso civil, importancia de la comunicación efectiva para un correcto modelo oral. Asimismo, con el artículo El Poder Judicial respecto a los procesos de violencia familiar, el cual fue publicado en el libro Derecho de Familia en Evaluación y Evolución, emitido y publicado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en Perú. Ha sido colaborador diverso en la Comisión Distrital de Plenos Jurisdiccionales y Conversatorios de la Corte Superior de ICA, en la realización del primer Pleno Jurisdiccional Distrital Civil y Procesal Civil en el año 2019. También, como vuelvo a repetir, ha sido panelista en diversos eventos y espacios académicos, como el taller de redacción jurídica, en los módulos de redacción de demandas civiles y constitucionales organizado por el Instituto de Capacitación en Administración, Derecho y Economía, en las jornadas regionales de Derecho Procesal, también en las jornadas regionales de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Tenemos un ponente bastante ducho, bastante experimentado, no solamente en la parte doctrinaria, en lo que refiere a su tema, ¿no?, que va a tratar el día de hoy, que es la presunción de inocencia, sino también respecto a la parte de enseñar, de transmitir esos conocimientos, que es muy importante a la hora de un ponente haga la elocución o diserte su ponencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que auguro que tenemos una clase magistral el día de hoy. En ese sentido, doctor Klaus Mendoza Cabrera, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo y es un honor tenerle aquí. Dios le bendiga y adelante con su ponencia, doctor. Muchas gracias, doctor Daniel. Una vez más agradecer la invitación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirma, por favor, si es que se logran ver las diapositivas que se han realizado por el día de hoy? Sí, doctor. Sí. A ver, perfecto. Entonces, a ver. Bien, buenas noches con todos los participantes el día de hoy.
Como mencionaba el doctor Pedro Daniel León, el día de hoy vamos a dialogar sobre la presunción de inocencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, como ha mencionado el doctor al momento de presentarme, cuento con una maestría concluida en Derecho Procesal Penal, así como estoy realizando otras maestrías, entre ellas una de Derecho Procesal Puro en la Universidad de Rosario, Argentina. Mi pasión por el derecho se inclina sobre todo al estudio del proceso en sí, tanto el proceso civil, proceso penal, proceso constitucional, entre otros procesos, entre otras tipologías de procesos, y las implicancias que tiene cada uno de ellos, los principios que lo rigen, que lo inspiran, entre otras figuras procesales importantes, como en este caso va a ser el principio de presunción de inocencia. Como vamos a mencionar más adelante, se puede considerar principio, se puede considerar un derecho, se puede considerar también, si se quiere, una herramienta para el pleno aseguramiento del derecho de las personas. Cuando el doctor Pedro me invita a participar en este ciclo de conferencias, me preocupa un poco por el tema de las estadísticas respecto al respeto que se vendría dando de este principio de presunción de inocencia. Porque como bien sabemos, la presunción de inocencia está reconocido mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos hace ya más de 70 años. Sin embargo, no basta que este principio goce de positivización en la norma para que nosotros nos podamos quedar satisfechos con ese principio, sino que deberíamos de preocuparnos sobre su cumplimiento o no y sobre su protección o no por parte de cada Estado. En el caso de nuestro país, tenemos un poco de cifras preocupantes, como la cifra que nos brindó el año pasado el INPE, en el mes de agosto, cuando manifestaba que a esa fecha existían 91.283 presos poblando las cárceles de nuestro país. De este número, el 39.36% tenían la condición de procesados. Es decir, esta cifra se representa un número de 39.925 personas jurídicamente inocentes que vienen padeciendo de los efectos de una sentencia condenatoria sin que se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Es decir, hay prácticamente a la fecha un 40% de personas que se encuentran en los penales, no con una condena firme, sino padeciendo las consecuencias de una prisión preventiva, muchas veces concedida de manera injusta y subjetiva, como trataremos de abordar en la presente clase. La presunción de inocencia puede concebirse como principio, como garantía y también como derecho, como venía mencionando hace un momento. Todo un conglomerado normativo a favor de un ciudadano. De allí que resulte hondamente paradójico que su observancia se reduzca a una mera declaración sin concreción real en las investigaciones o procesos penales. Como les mencionaba, pues no basta de que este principio, esta garantía o este derecho, reconocido hace ya más de 70 años por casi todos los ordenamientos a nivel mundial, se encuentren en la norma, sino que lamentablemente venimos viendo la triste realidad de que hasta la fecha las autoridades, llámese Ministerio Público o Poder Judicial, no respetan este principio, no obstante toda la protección de carácter universal de las cuales gozan. Es por eso lo preocupante de estas cifras, y como dato adicional, lamentablemente la segunda ciudad con mayor población en los penales y que también tiene un mayor número de presos privados de su libertad solamente mediante una prisión preventiva es lamentablemente la ciudad de Ica. Tenemos casi 6.000 personas presas, de la cual casi el 50% viene cumpliendo una prisión preventiva. Así, a modo antecedente, debemos tener en cuenta que la idea de que la acusación deba encargarse de probar sus afirmaciones en un concepto que puede encontrarse en tiempo de los romanos, es decir, no es una figura que surge recién en el siglo pasado. El Código Justiniano afirmaba que todos los acusadores entiendan que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por testigos probos o por documentos concluyentes o por evidencias circunstanciales que equivalgan a pruebas indubitadas o indubitables y claras como el día. De tal declaración
puede deducirse tanto que se le exigía al acusador que probara los cargos, como que las pruebas debían ser concluyentes o indubitables. No solamente bastaba ya en los tiempos de Justiniano que el encargado de una investigación o titular de una acción penal se dedique simplemente a formular una acusación sobre la comisión de un hecho ilícito a una persona, sino que también se le imponía a este acusador la carga de probar todos los hechos correspondientes a su acusación. Así pues, el peligro de condenar a un inocente fue reconocido en el Digesto de Justiniano, donde se afirma que es preferible que el delito de un hombre culpable no resulte castigado a que un inocente sea condenado, como lamentablemente venimos viendo de manera muy reiterada en nuestra justicia nacional, precisamente por el abuso del uso de la prisión preventiva, entre otras medidas de coerción procesal que vulneran la libertad de una persona. Por el contrario, el derecho alto medieval hizo un pobre uso de estas herramientas definitivas de culpabilidad, ya que el procedimiento judicial por ordalías dejaba la declaración final de culpabilidad al acusado en la infalible decisión de Dios. Estos procesos judiciales por ordalías o denominados también procesos por la ley de Dios, se presentaban antiguamente, en los cuales se planteaban algunos retos, algunas cosas de carácter muy inusual a las personas, para que si es que se presentaba tal situación por cuestiones de la casualidad, eso quería decir de que la persona era culpable o era inocente. Son métodos de solución de conflictos de naturaleza judicial, ya erradicados felizmente, pero como también se daba, por ejemplo, antiguamente, la solución de conflictos a través de un lanzamiento de moneda, dependiendo si sale cara o sello, se establecía que la persona era inocente o culpable. Sin embargo, con la abolición de la culpabilidad de los juicios por ordalías por el Concilio Lateranense de 1215, los juristas debieron desarrollar principios y procedimientos que aseguraran la exactitud de la búsqueda de la verdad. Principios que se han venido desarrollando desde esa fecha y que vienen inspirando la mayoría de ordenamientos jurídicos de carácter neoconstitucional. Hablamos pues de la búsqueda de la verdad como la finalidad de cada proceso. Tengamos en cuenta que la finalidad de un proceso es resolver un conflicto aproximándose a la verdad material de los hechos, aquella verdad objetiva, relativa y por correspondencia, como señala el profesor español Jordi Ferrer Beltrán. No se trata pues de llegar al 100% de la verdad, sino simplemente aproximarnos lo más posible a la verdad material de los hechos. Los juristas canónicos encontraron en el derecho romano una fuente valiosa de principios sobre la prueba y llegaron a la conclusión de que la culpabilidad debía probarse y no presumirse. A partir de esta fecha, pues ya se consideraba de que no basta con establecer o formular una acusación contra una persona, sino que esto debe ser también probado. En los sistemas continentales, un método aceptado para suplir la prueba de cargo era la confesión obtenida bajo tortura, lo cual, gracias a Dios, ya ha sido abolido en la mayoría de sistemas. De modo que la presunción de inocencia era más reconocida en la teoría que en la práctica. Pues como bien mencionaba, esto ya contaba con ciertos principios que regían este tipo de hechos o de figuras, sin embargo no se venían respetando. En Inglaterra era costumbre que los jurados tomaran la decisión final sobre la culpabilidad del acusado. Es dudoso si se presumía a los acusados inocentes en aquellos primeros juicios por jurado y si podía incluso abstenerse una condena sin otra prueba que auto de procesamiento del gran jurado o jurado de acusación. La idea de prueba en el derecho romano, no obstante, descansaba en el reconocimiento, en principio, de que una persona no debía ser condenada en ausencia de una prueba clara, ya que en el siglo XV los jurisconsultos hicieron eco del Digesto Justiniano, afirmando que era mejor absolver al culpable que condenar al inocente. Este principio se convirtió en una máxima del derecho inglés, tal y como fue inmortalizada por Blackstone, que manifestaba que es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra. La máxima de Blackstone reconocía que la condena de un inocente era una grave injusticia y era una poderosa expresión de la necesaria certeza en la prueba de cargo. Si bien es cierto, ya hace muchos siglos atrás
se viene tratando de dejar sin efecto esta práctica lamentablemente aún usual, de que se impongan condenas ante personas inocentes. A la fecha no lo podemos erradicar a un 100%, lamentablemente los jueces son humanos y algunas veces van a errar en su razonamiento jurídico, y es por eso que aún todavía podemos decir de que hay muchas personas inocentes que se encuentran en cárcel, ya sea por una prisión preventiva o propiamente por una condena impuesta en su contra. Así, hace algunos siglos se imponían diferentes instrucciones a los jurados sobre la culpabilidad de los procesados. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII, al hacerse más común la representación legal en los procesos penales, es decir, la participación más activa de los abogados en este tipo de procesos, los abogados defensores comenzaron a emplear la noción de la presunción de inocencia para articular la necesidad de una prueba incriminatoria. Por ejemplo, en el conocido caso de Murphy de 1753, el abogado defensor afirmó lo siguiente: todo hombre, señoría, debe por ley ser presumido inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. No obstante, los jueces tardaron en aceptar este principio o incluso en reconocer que el acusado debía recibir el beneficio de cualquier duda relativa a su culpabilidad. Asimismo, a algunos jurados se les instruía simplemente del siguiente modo: se les decía, si se convencen, encuéntrenlo culpable, y si no, encuéntrenlo no culpable. Por el contrario, en el juicio de Old Bailey y por el delito de robo en 1784, el magistrado instruyó al jurado de la siguiente manera. Les dijo: si en conjunto los cargos resultan indiferentes sobre la culpabilidad o la inocencia del prisionero, la presunción será siempre en favor de la inocencia. La instrucción de que toda duda sobre la culpabilidad debía resultar en absolución fue dada repetidamente por los jueces durante los juicios por traición de Dublín en Irlanda en 1803. Como estamos viendo, hace muchos siglos se vienen dando este tipo de instrucciones. Sin embargo, reitero, en la actualidad no se viene incumpliendo del todo, como se podrá advertir en el caso que vamos a mencionar más adelante, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra del Estado peruano, precisamente por la vulneración al principio de presunción de inocencia. Es así que el reconocimiento de la presunción de inocencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como le manifestaba hace un momento, goza ya de positivización este principio derecho en su artículo 11.1, en el cual señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. No obstante, la contundencia de esta declaración en nuestro país, la vigencia de la presunción de inocencia, se pone en cuestión con una serie de prácticas y de interpretaciones que la anulan, la tergiversan o simplemente la ignoran. No obstante, como reitero, que este principio de presunción de inocencia viene siendo reconocida hace muchos siglos, dejando de lado obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene muchos siglos desde que es reconocida por la mayoría de ordenamientos jurídicos. Es por ello que estas prácticas de vulneración a este principio resulta realmente sorprendente, ya que los mayores embates contra la presunción de inocencia provienen de operadores del Código Procesal que se viene implementando hace ya varios años en nuestro país. No obstante, si analizamos objetivamente la forma en que se aplica o se deja de aplicar la presunción de inocencia en nuestro país, podríamos decir que el proceso penal actual reformado vendría a ser lo mismo del Código de Procedimientos Penales. Consideramos de que el cambio más relevante entre un proceso actual con el Código Procesal Penal y uno con el Código de Procedimientos tiene como diferencia neurálgica solamente el empleo de la tecnología para la realización de audiencias, como se viene dando en la actualidad a raíz de este estado de emergencia nacional en el que nos encontramos a consecuencia del COVID. Sí nos viene favoreciendo la aplicación del Código Procesal, pero solamente para estos efectos, ¿no? Digamos, para la aplicación de la tecnología en diferentes procesos judiciales, de naturaleza penal, obviamente. Sin embargo, no se ha dado el cambio que tanto se anunciaba de paradigma, ¿no? Es aquello que tanto se anunció y por lo cual tantos académicos trabajaron de manera muy intensa.
Entonces podríamos decir que el derecho a la presunción de inocencia tiene un contenido muy amplio. Es así que según el Tribunal Constitucional, el fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio derecho de dignidad humana como en el principio pro homine. Tengamos en cuenta que la dignidad humana, como bien sabemos, es el fin supremo de todo Estado, conforme lo regula el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú. En cuanto al principio de pro homine, sabemos que es aquel principio que siempre se va a inclinar en la aplicación de la norma en favor del ser humano. Estos son los principios que respaldan este derecho a la presunción de inocencia. Entonces es un derecho fundamental y además es una presunción juris tantum, porque admite prueba en contrario, mediante la cual se considera inocente a todo procesado mientras no se pruebe su culpabilidad. Vale decir, hasta que no exista prueba en contrario. La presunción de inocencia, entonces, se encuentra dentro del rubro de presunciones aparentes o verdades interinas. Esto es, aquellas que poseen un antecedente que no es preciso probar. Toda persona, desde que es imputada de la comisión de un delito, puede favorecerse con esta presunción y no tiene que probar nada para que ésta se aplique. Ahora bien, dado que la presunción de inocencia no tiene carácter absoluto, el estado de protección que concede no es inalterable, pues si apareciesen elementos que arrojen certeza o un alto grado de probabilidad de lo contrario, es decir, de la no inocencia, el sujeto beneficiado estará obligado a soportar las cargas que este nuevo estado le genera, como lo establece nuestro actual Código Procesal Penal, cuando habla de fundados y graves elementos de convicción, por ejemplo, a efectos de que el fiscal formule requerimiento de prisión preventiva y que este requerimiento sea declarado fundado por el juzgado de investigación preparatoria. Mencionamos entonces que el hecho de que la presunción de inocencia sea un principio o derecho o una garantía humana, ello no quiere decir de que la sola existencia de este principio lo va a dotar de seguridad respecto al hecho de que no va a poder ser condenado de forma anticipada, o es decir, que no va a poder sufrir una imposición de una prisión preventiva en su contra. Y con la intención de perfilar el contenido de la presunción de inocencia, se pronunció hace varios años el Tribunal Constitucional Español en la conocida sentencia recaída en el caso 31/1981, expedida el 28 de julio de 1981, donde estableció este máximo órgano de justicia constitucional español que para desvirtuar la presunción de inocencia se requieren estos elementos o presupuestos. En un principio se requiere suficiente actividad probatoria. Adicionalmente, que esta actividad probatoria sea producida con las garantías procesales que la ley establece. Adicionalmente, que esta actividad probatoria pueda considerarse de cargo. Asimismo, de la que pueda deducirse la culpabilidad del procesado y que se haya practicado en el juicio. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos establecidos por el Tribunal Constitucional Español, con los cuales podríamos desvirtuar la presunción de inocencia, se da una apariencia de que solamente se va a desvirtuar o enervar la presunción de inocencia propiamente una vez concluida la actividad probatoria en la etapa de juicio oral de un proceso penal, ya que solamente en la etapa de juicio oral se puede hablar propiamente del elemento de prueba. Es decir, el concepto prueba debemos tener en cuenta que es un concepto exclusivo de la etapa de juicio oral y que recién va a surgir una vez actuados los elementos probatorios que hayan sido admitidos oportunamente por el juez de investigación preparatoria o por el juez de garantías. Finalmente, la presunción de inocencia deberá regir desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva. En su contenido se aprecian por lo menos dos reglas. Una regla de tratamiento del imputado que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal, y una regla de juicio que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda. Entonces, de lo antes mencionado podemos extraer diversas consecuencias. Por ejemplo, como primera consecuencia, podemos advertir que como derecho del procesado, la presunción de inocencia impide la aplicación de medidas judiciales que supongan la anticipación de la pena. También la pena solo debe ser impuesta luego de una actividad probatoria de cargo suficiente.
El tratamiento del imputado durante el proceso debe corresponder con su estatus de inocente, lo cual protege además el derecho al honor. Pues como bien sabemos, lamentablemente, al menos en nuestra realidad nacional, basta que la policía con el Ministerio Público de manera conjunta hagan un operativo para que los medios de comunicación exhiban los nombres de las personas sobre las cuales está iniciando una investigación, tildándolos ya de delincuentes. Entonces, el Tribunal Constitucional Español, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera de que esto no se debería de dar al inicio de una investigación, porque vulnera, entre otros derechos, el derecho al honor, así como el derecho a la dignidad humana de toda persona. La figura jurídica antigua del non liquet se usaba antes de la presunción de inocencia. Es decir, antes de que la presunción de inocencia se constitucionalice, regía la cláusula de non liquet, según la cual el juez podía dejar pendiente un caso penal, lo que vendría a ser una suerte de archivamiento provisional, si es que la culpabilidad no había sido penalmente o plenamente acreditada, perdón, hasta que aparecieran nuevos elementos para sustentar la condena. Si bien es cierto, esto en cierta parte podría ser beneficioso, porque como no existían suficientes elementos, la justicia o el juzgador no se sentía en la obligación de imponer una condena ante la existencia de dudas, sino que, digamos, dejaba en suspenso toda la tramitación del proceso en lo que se denominaba un archivamiento provisional. Esto, por ejemplo, se daba en muchos siglos atrás, lo cual no permitía, por ejemplo, la figura jurídica de la prueba de oficio. En la actualidad, tanto en la justicia civil, laboral como penal, sabemos de que nuestro ordenamiento jurídico regula la prueba de oficio justamente para la aplicación en estos casos. Cuando el juez no advierte herramientas para poder resolver un caso, no puede aplicar estas figuras de archivamiento provisional o la cláusula de non liquet, sino que se encuentra facultado de aplicar esta potestad probatoria, que vendría a ser la orden de practicar o de realizar una prueba de oficio. Entonces, teniendo en cuenta todo lo mencionado con antelación, surge la siguiente interrogante, ¿no? Si es que es válido en la actualidad o si es que tiene sentido hablar de principio de inocencia o principio de presunción de inocencia. Bueno, con las estadísticas actuales, pareciera que el panorama no es muy alentador, ¿no? Teniendo en cuenta lo que le mencionaba al inicio de la presente intervención. En cuanto al alto índice de personas que vienen sufriendo una pena de prisión preventiva, que en la actualidad representa, les reitero, el 40% aproximadamente de las personas que se encuentran en los penales no están con una condena, sino solo con una prisión preventiva. Y no sabemos de ese porcentaje qué número de procesados van a ser absueltos. Lamentablemente, nadie le regresa este tiempo que ellos han estado encarcelados injustamente, ¿no? Entonces, a pesar de estas cifras poco alentadoras, no podemos claudicar en la defensa de los derechos que fortalecen la ciudadanía y la democracia. En expresión del profesor Ferrajoli, la presunción de inocencia, como todos los derechos, no cayeron del cielo, sino que fueron conquistados mediante rupturas institucionales, y del mismo modo su mantenimiento y vigencia deben conquistarse día a día. Por supuesto, si tiene sentido hablar de presunción de inocencia, su importancia es fundamental para la vigencia de todos los principios. Pedimos la disculpa del caso. Parece que lamentablemente hay algunos colegas que sinceramente no respetan este tipo de espacios y de verdad que es un poco difícil poder detectar quién fue. Disculpe, doctor. Adelante. No se preocupe, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí. Todo.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo ya mencionado, ¿es correcto considerar a una persona inocente mientras no se pruebe el delito que se le imputa? Pues desde un punto de vista lógico, hay profesores que señalan que no, el hecho que no se haya probado que una persona cometió el delito que se le imputa no significa que efectivamente no lo haya cometido, y esto es básicamente por las siguientes razones. El proceso tiene como objeto probar que el acusado es responsable de los delitos que se le acusa en función a la evidencia existente en el proceso. El proceso no tiene como objeto probar la inocencia del acusado sobre los delitos imputados. Además, este último podría resultar en muchos casos o imposible o de muy difícil probanza, porque constituye la probanza de un hecho negativo. Pues, ¿cómo pruebo que no he cometido el delito que me imputan? Entonces, la probanza de la responsabilidad del acusado se tiene que realizar dentro de ciertos límites impuestos por el ordenamiento, motivo por el cual si una prueba no ha sido producida, admitida o actuada de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, esta no se tendrá por válida. Es por ello que pueden existir medios probatorios que demuestran la responsabilidad del acusado, sin embargo, al no ser válidas, no podrá ser utilizada para condenar al acusado. Es por ello que desde un punto lógico resulta más preciso afirmar que el derecho a la presunción de inocencia consiste en que no se tratará como culpable a una persona mientras no se demuestre su responsabilidad en la comisión de los hechos imputados. Ahora, los efectos procesales de la presunción de inocencia. Esta garantía de presunción de inocencia nos representa ciertos efectos procesales. Tal como se ha visto, un juez solo puede condenar a una persona luego de un proceso judicial. Y para que haya un proceso judicial es necesario que existan dos partes. Por un lado el acusador y por otro lado el acusado. Así lo establece el literal E del numeral 23 del artículo de la Constitución Política del Perú, del cual se puede deducir que el acusador tiene la carga de probar que el acusado es culpable del hecho que se le imputa. Es una regla muy parecida a la que establece el artículo 61 y 62 del Código Procesal Penal. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, doctor, porque parece que hay gente que no sabe respetar en ese sentido. Lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala, solamente vamos a dejar a quienes son alumnos del curso y que ya los conocemos. Lamentablemente vamos a tener que sacar de la sala porque este tipo de actitudes no se pueden tolerar, doctor. Usted está aquí dándonos esta ponencia con todo el gusto del mundo y todo el esfuerzo del mundo y no nos parece justo. La disculpa del caso, doctor. No se preocupe, doctor, tome las acciones correspondientes. Adelante, doctor. Entonces, vamos a pasar en todo caso al caso en el cual nuestro Estado peruano se ha visto inmerso en un tipo de proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la vulneración del principio de presunción de inocencia, que es el caso Segarra Marín versus el Perú. En este caso, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el caso Segarra Marín versus Perú, emitida el 15 de febrero del 2017, sanciona al Estado peruano por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano Agustín Vladimiro Segarra Marín. En 1996, Segarra Marín fue condenado por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima por la comisión de los delitos contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal, contra la fe pública, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios. Es así que la Corte Interamericana considera que durante el proceso se vulneraron los derechos a la presunción de inocencia y a la protección judicial. La única prueba que utilizó para condenarlo fue la declaración de los coimputados y además no pudo acceder a un recurso adecuado para plantear la nulidad del fallo. Básicamente este caso se los voy a hacer conocer de manera muy sucinta. Tenemos que el señor Segarra Marín se desempeñó en el cargo de subdirector de pasaportes de la Dirección de Migraciones y Naturalización del Perú desde el 10 de marzo
al 28 de septiembre de 1994, un periodo muy corto. Y conforme lo establecía sus funciones, una de ellas era coordinar el normal y oportuno establecimiento o abastecimiento de pasaportes en blanco para las sedes, entre ellas las divisiones de migraciones de provincia. Es en ese contexto que el 5 de abril de 1994, el señor Segarra Marín, en su calidad de subdirector de pasaportes, remitió un total de 525 pasaportes de la serie 415876 a la 416400 para que fueran expedidos en la Oficina de Migraciones de Tumbes. Posteriormente se tuvo conocimiento de la existencia de pasaportes que fueron emitidos de manera fraudulenta, dos de los cuales estaban en poder de dos conocidos delincuentes. Después se llegó a determinar que aquellos pasaportes correspondían a la serie que había sido emitida por el señor Segarra Marín. Es decir, dentro de este paquete de pasaportes que había expedido el señor Segarra Marín dentro del uso de sus facultades por el cargo que en ese tiempo desempeñaba, estaban en poder de dos delincuentes muy conocidos en esa ciudad. Inicialmente el señor Segarra no estaba incluido dentro de las investigaciones propiamente como un procesado. Sin embargo, debido a la declaración de los coimputados, el señor Segarra Marín fue incluido. El proceso judicial seguido en el Perú fue tramitado ante los jueces del 37º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual dictó el auto de apertura de instrucción. Tengamos en cuenta que esto ha sido tramitado con el Código de Procedimientos Penales, en la vía ordinaria por los delitos contra la Administración de Justicia, contra la fe pública y corrupción de funcionarios en contra del señor Segarra Marín. Dentro de las medidas incluidas se le dictó prisión preventiva, por lo que permaneció 8 meses en la cárcel, hasta que dicha medida fue revocada al haber sido impugnada. Entonces, el 8 de noviembre del año 96, la Quinta Sala Penal sentenció al señor Segarra Marín a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en forma condicional y al pago de 3.000 nuevos soles por concepto de reparación civil. Si bien es cierto, la condena propiamente del juzgado establecía una pena suspendida, no obviemos de que ya había pasado 8 meses cumpliendo una prisión preventiva de forma injusta. Entonces, ante ese fallo, el señor Segarra Marín presentó por escrito su recurso de nulidad, señalando que las imputaciones en su contra eran falsas y las declaraciones del procesado de inicial SH, con toda precisión señalaban que el negocio de los pasaportes y los beneficios económicos del mismo fue una iniciativa de dicho procesado. El señor inicial SH, en su condición de jefe de la Oficina de Migraciones de Tumbes, no tenía por qué dirigirse a él en el desempeño de sus funciones, pues dependía administrativa y funcionalmente de la Subdirección de Control y Cargo del comandante LC. No existía entonces prueba de las supuestas llamadas telefónicas entre el señor inicial SH y el señor Segarra Marín, y solo existía el dicho de este coimputado. También Segarra Marín manifestaba en su recurso de apelación que no sostuvo ninguna comunicación con dicha persona. Es por ello que la Quinta Sala Penal fue totalmente subjetiva en la sentencia condenatoria del 8 de noviembre del 96, porque solamente supuso o sospechó que fue factible que hubiese actuado en connivencia para expedir pasaportes de manera irregular. Entiendo pues de que esta lógica por la cual el órgano jurisdiccional condenó al señor Segarra Marín se daba porque uno era el director y el otro era el subdirector. El señor Segarra Marín era el subdirector. Entonces, para el juzgado fue fácil deducir de que estas personas cometieron este ilícito en connivencia, ¿no? Que los dos se pusieron de acuerdo para este tipo de hechos. Asimismo, se le exigió que probara plenamente al señor Marín que no tuvo conocimiento de los hechos y que presentara pruebas de descargo contundentes, lo cual era contrario al principio de presunción de inocencia. Este es el fundamento neurálgico del recurso impugnatorio del señor Segarra Marín, porque él establecía que no era posible que el juzgado o que, el Ministerio Público le haya exigido a él que presente contundentes pruebas de descargo para que pueda salir una resolución a su favor. Recordemos de que esta es una función estrictamente del órgano acusador, ¿no? La carga probatoria la tiene el acusador. Sin embargo, esto no se cumplió en el decurso de este proceso. Asimismo, era el órgano judicial el que tendría que probar su culpabilidad con pruebas concretas y no con subjetividades. Y estaba plenamente acreditado en autos que él no expidió los pasaportes cuestionados. Es así que el 20 de mayo del año 97, el fiscal supremo provisional de la Segunda Fiscalía Suprema de lo Penal emitió dictamen
en el cual proponía que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida con base en los fundamentos planteados en la acusación. Es decir, básicamente el fiscal pedía que se confirme la resolución en materia de impugnación. Luego, el 17 de diciembre del año 97, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República dictó sentencia en la que resolvió el recurso alegado, declarando no haber nulidad en la sentencia recurrida. Es decir, seguían vigentes los términos de la primera sentencia expedida en contra del señor Segarra Marín. Asimismo, se interpuso un recurso de revisión, sin embargo, este fue declarado improcedente. Posteriormente, se presenta el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se establecen diferentes criterios sobre la presunción de inocencia. Se concluye que se vulneró el principio de presunción de inocencia en relación con el deber de motivar las resoluciones judiciales y el derecho a obtener un fallo razonado. Recuerden que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, diferentes normas de carácter internacional, así como nuestra Constitución Política, en su inciso quinto, artículo 139, establece el deber del juez de motivar toda resolución judicial. Las diapositivas desaparecieron. Doctor. Sí, doctor. A ver. Ya, entonces las declaraciones de los coimputados bastaron para condenar al señor Segarra Marín, no teniendo en cuenta las pruebas en su conjunto. A pesar de que la pericia demostraba que él no había firmado dichos pasaportes, además no hubo una debida motivación y adecuada para establecer la culpabilidad del señor Segarra Marín. Ello ocurrió tanto en primera como en segunda instancia, por lo que queda demostrado la vulneración del principio de presunción de inocencia. Al respecto, el tribunal reitera que la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. En ese sentido, el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la unus probandi o la carga de la prueba corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Es así que en ese fallo se establece como medidas que debía adoptar el Estado peruano, entre las principales, dejar sin efecto la sentencia condenatoria y eliminar los antecedentes penales de la víctima, asimismo que el Estado debe realizar las publicaciones de las sentencias solicitadas por la Corte en un plazo máximo de 6 meses, y que el Estado debía pagar $20.000 al señor Segarra Marín por concepto de indemnización, además de las costas y costos, ¿no? Estas son las medidas principales que se le impuso al Estado peruano. Teniendo en cuenta tanto el caso práctico que se acaba de mencionar, como los aportes doctrinarios que se han dado en la presente intervención, podríamos concluir que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental para garantizar la libertad de las personas. Ninguna persona inocente debe ser condenada, solo los culpables. Diría que incluso que ni siquiera una persona inocente debería ser procesada, aunque lamentablemente en este caso basta una denuncia oral o escrita para que se aperture toda una investigación contra una persona. Si bien es cierto existe la figura de rechazo liminar de las denuncias penales, muy pocas veces se aplica esta potestad que tiene el Ministerio Público. El estándar de la prueba para acusar a un inocente a una persona debe ser aquel de la tesis verosímil de la comisión del delito, esto es, que si el acusado no se defiende, la acusación debe ser suficiente para condenarlo. Hacia este estándar debemos apuntar como sociedad, dado el estigma y prejuicio que causan las personas ser procesados por un delito. Estos son los aportes que quería dar el día de hoy respecto al principio derecho y garantía de la presunción de inocencia. Doctor, muchas gracias. De verdad, ha sido una ponencia bastante nutrida en cuanto a cuál es el criterio, la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la presunción de inocencia, ¿no? Un derecho que de manera alternativa y de manera en nuestra sociedad o en nuestro sistema jurídico se ha dejado de lado muchas veces por el tema de la famosa prisión preventiva, ¿no? Que en vez de ser una excepción se ha vuelto en realidad una generalidad,
lo cual no debería suceder así. En ese sentido, doctor, tenemos un par de preguntas. No sé si tiene tiempo para poder trasladársela en este momento. Claro, claro, doctor. Listo. La primera pregunta está realizada por, a ver, aquí está en un inbox de Facebook. Dice lo siguiente. ¿Cuál es su opinión profesional respecto al tema de la presunción de inocencia? Ponen acá un tema político. No tiene mucho que ver con el tema de la Corte Interamericana, pero ya se imaginará lo que le van a preguntar. ¿Qué opina usted de este principio de la presunción de inocencia en cuanto al proceso político de vacancia? Bueno, la presunción de inocencia en este caso parte de una prueba en contra ya que tiene el presidente, como son estos audios. Sin embargo, ello puede servir apenas para la apertura de una investigación penal, más no sin embargo para propiamente ya condenar al presidente, ¿no? De repente este pequeño indicio podría servir para, como le mencionaba, para que el Ministerio Público aperture su investigación por los delitos que considere pertinentes. No he escuchado en su totalidad esos audios, pero como dijo el presidente, parece que son básicamente unos temas domésticos que se tratan en esos audios, ¿no? Entonces, deberíamos ser más cuidadosos, así como cuando se investiga a una persona llegada a nosotros y se le echa la culpa de todo al fiscal, que todo ve prisión. Lo mismo deberíamos aplicar el mismo criterio en este caso que está siendo muy, muy sonado en la actualidad, ¿no? No debería bastar ese audio para que nosotros ya condenemos al presidente, ¿no? Es lo que les podría decir. Sí, pues justamente esa era un poco la controversia que se daba, ¿no? Pero bueno, es un tema más que todo político, pero teniendo en cuenta que el presunción de inocencia se maneja a nivel de criterio ya de la Corte Interamericana, ya se considera como parte del debido proceso, ¿no? El cual se irradia a todo ámbito, no necesariamente al ámbito penal. Doctor, hay una segunda pregunta, dice lo siguiente. Dentro de la presunción de inocencia, en cuanto a este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿usted considera que se ha evolucionado, se ha avanzado respecto a ello o la Corte ha cedido a la presión de los países en cuanto a este principio? Mire, yo considero que a pesar de las cifras, como les decía, muy poco alentadoras, hay cosas positivas. Iniciada esta pandemia entre los meses de marzo a abril, se han ido pronunciando organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han ido emitiendo diferentes tipos de opiniones de carácter legal para que al menos de alguna forma se pueda beneficiar con la presunción de inocencia a las personas que vienen padeciendo una prisión preventiva, y en base a estos criterios se vienen dando un muy alto número de pedidos de cesación de prisión preventiva. Debido a este sustento que ya cuentan los procesados, estos pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Ellos vienen diciendo básicamente de que si bien es cierto están siendo sometidos a una investigación y por lo cual han venido cumpliendo una prisión preventiva, hay que tener en cuenta las especiales circunstancias que estamos padeciendo casi todos los países del mundo, y en concordancia con el principio de presunción de inocencia, se debería dejar sin efecto esta prisión preventiva que ellos vienen padeciendo. Entonces, en base a esos últimos pronunciamientos, yo puedo decir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no se rinde y sigue defendiendo este principio de carácter universal. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido un espacio, gracias a usted, bastante edificante en cuanto a aprender este tema de la presunción de inocencia en cuanto al organismo, se podría decir, máximo dentro de la región latinoamericana, ¿no? En cuanto a defensa de derechos humanos y la Convención Americana también, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, le agradecemos en parte de lo que es esta alianza entre equipo jurídico y la Organización Internacional ENGIE por esa oportunidad de poder escucharle. No sé si tiene
unas últimas palabras para quienes le están en este momento observando. No, solamente agradecer y cuente conmigo para cualquier otra oportunidad. Con todo gusto. Sí, pero doctor, ha sido bastante, si se podría decir, accidentado el día de hoy. Parece que los trolls no solamente se dan dentro del ámbito político, ¿no? Sino también parece que se entran en los espacios académicos para estar, según ellos, fastidiando, ¿no? Pero en realidad, qué bueno que entren, ¿no? Para ver si aprenden algo de derecho con usted, doctor. Con Definitivamente. todo gusto. No se preocupe por eso, es parte de nuestro trabajo ahora en redes. Así que, y también por parte de esas personas, eso es parte de la ociosidad, ¿no? Así que, como usted dice, con tal que entren de repente, algo aprenderán. Definitivamente, yo sé que sí. Listo, doctor, Dios le bendiga, que Gracias. tenga muy buenas noches y saludos a la familia, bendiciones. Gracias, de igual manera. Hasta luego.